¿Qué tal? Estamos en Vida Nueva para Querétaro y nos da mucho gusto estar con todos ustedes y recibirles a todos ustedes desde nuestra casa con un fuerte aplauso. Dios les bendiga. Hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama La Doctrina del Espíritu Santo. La Doctrina del Espíritu Santo, y hoy es la primera parte, la Doctrina del Espíritu Santo, y vamos a estudiar lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña muy claramente, gracias mi amor, nos enseña muy claramente que Dios es un Dios trino. Todos saben que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los tres son Dios. Pero ¿cómo demostrarlo con la Biblia? La Biblia nos enseña que Dios es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Yo con esta serie le voy a demostrar con la Biblia que el Espíritu Santo es Dios. Y hoy vamos a ver la introducción. Dios subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante que al hablar del Espíritu Santo entendamos que estamos hablando no de una fuerza. Una secta muy popular en todo el mundo dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. Fíjese, así dicen, es la fuerza de Dios. No le atribuyen personalidad alguna divina al Espíritu Santo. Entendamos que estamos hablando no de una simple fuerza o de una energía o de algo impersonal. La Biblia, cuando se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo a una personalidad, un ser espiritual que es el mismo Dios. La semana pasada les enseñaba que al Espíritu Santo no se le puede orar, al Espíritu Santo no se le ora. Se le ora al Padre en el nombre del Hijo. Con el Hijo podemos conversar en oración, con Cristo sí. El Espíritu Santo no. El Espíritu Santo, cuando oramos, gime, lo vamos a ver más adelante dentro de nosotros, intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia, es el que inspiró a los santos hombres de Dios. Entonces el Padre es Dios y tiene una función, el Hijo es Dios y tiene otra función, y el Espíritu Santo es Dios y tiene otra función. Ninguno es menor que otros, los tres son Dios, pero tienen distintas funciones dentro del universo. Vamos a analizar pues, a la luz de la Biblia, las principales doctrinas acerca del Espíritu Santo. Vamos a hablar primero de la personalidad del Espíritu Santo. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo actúa como una persona. Dice la Biblia, en primer lugar, y lo pueden apuntar, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Si no hubiera Espíritu Santo en la tierra, no podría haber nada que pudiera convencer al mundo de que existe el pecado. Aunque Cristo murió por nuestros pecados, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Sabes que tú no te puedes convertir a Cristo. Tú puedes hacer la oración para recibir a Jesús. Y muchos de aquí se sienten cristianos y creen que son cristianos. ¿Saben por qué se sienten cristianos y creen que son cristianos? Porque hicieron una oración para recibir a Cristo. Pero si tú hiciste esta oración para recibir a Cristo y no estabas convencido por el Espíritu Santo de que eres pecador, no puedes nacer de nuevo. El Espíritu Santo te tiene que convencer que has pecado y que eres merecedor del castigo eterno por toda la humanidad. Entonces, solo Él puede convencer a un pecador de su pecado, de justicia y de juicio. Solo Él puede convencer al pecador de que hay un juicio y que Cristo vino a pagar por ese juicio, que nos merecíamos esa condenación y Cristo se puso en nuestro lugar.
Solo Él puede convencer al pecador que el pecado ya ha sido juzgado en la cruz del Calvario. Veamos lo que dice Juan capítulo 16, versículo 8. Juan 16, 8, nos dice la Biblia: cuando Él venga, dice, convencerá. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, dice la Biblia, convencerá, ¿qué cosa? Al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Entonces, cuando tú le hablas a alguien de Jesús, de Cristo, tú no tienes que convencerlo. Tú no tienes que pensar, es que si yo supiera tanto como tal, como el pastor, si supiera tanto como tal predicador, si supiera tanto, podría convencerlos más de que están en pecado. Tú háblale de Cristo a la gente y no permitas que sea tu obra lo que los convenza, ni tus palabras. Deja que sea el Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo. Deja que sea Dios. Tú ya les hablaste de Dios, ya les hablaste de Cristo, no se convirtieron, fueron un desayuno, no se convirtieron. Deja al Espíritu Santo trabajar. Y tú solamente ora, porque cuando oras, vamos a ver adelante, el Espíritu gime e intercede por nosotros. Deja al Espíritu hacer su obra, déjalo. Hay unos que se convierten al año, a los 2 años, a los 5 años, a los 10 años. Una hermana decía, yo le hablé de mi esposo, de Cristo, por 18 años. Por 18 años y no se convertía. Y a la iglesia que yo fui a predicar a Tampico Madero, era el pastor por el cual su esposa oró 18 años, ahora era pastor y tenía una congregación. Fíjese, 18 años. Dios tiene su tiempo para todos, pero nosotros debemos dejar al Espíritu Santo. Entonces, número 1, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Número 2, el Espíritu enseña todas las cosas que pertenecen al reino de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de, 2:10. Pero Dios no las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. A ver, ¿quién nos revela las cosas? El Espíritu. Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres saber de Dios? Deja que el Espíritu Santo dentro de ti escudriñe y profundice en las cosas de Dios. ¿Quieres leer la Biblia y comprenderla? Deja que el Espíritu Santo te hable a través de las palabras de Dios en este libro santo. En Juan 14:26 nos dice también, vean cómo dice que Cristo es Dios. Aquí vemos otro versículo que nos demuestra que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Porque ahí nos dice en ese versículo que Cristo es el Consolador. Y vean lo que dice, más el Consolador, Cristo era el Consolador. Dice, más el Consolador. ¿Cómo se llama ese Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él, ¿quién nos va a enseñar todas las cosas? ¿Quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Cristo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. A ver, cuando los discípulos estaban cuando Cristo ascendió en las nubes, estuvieron con Cristo 3 años. Desayunaron 3 años, comieron 3 años, cenaron 3 años, 3 años durmieron con Cristo, 3 años convivieron con Cristo, 3 años estuvieron con Cristo. ¿Y cómo es posible ahora cuando alguien
quiere dar un discurso, un político, un gobernador, un presidente, hay cámaras de televisión, hay grabadoras, hay micrófonos y están grabando palabra por palabra lo que uno está diciendo. Yo les quiero preguntar y quiero que ustedes imaginen por unos instantes, por unos momentos, todo lo que Cristo dijo en 3 años. ¿Cuántas cosas habrá dicho Cristo en 3 años durante su ministerio terrenal? ¿Cuántos se pueden imaginar cuántas cosas dijo y cuántas cosas enseñó? Hay un versículo de la Biblia que nos dice que si el Señor Jesucristo, que dice, si se escribiera todo lo que Cristo hizo en la tierra, ni todos los libros de la Biblia podrían contener las enseñanzas de Jesús. O sea, lo que está escrito en la Biblia, aún falta mucho más de lo que Cristo enseñó, pero solamente lo que está en la Biblia es lo que quiere Dios que nosotros recordemos. Nadie estaba grabando a Jesús, nadie estaba filmando a Jesús, nadie le puso un micrófono aquí y estaba allá Melesio en la parte de atrás grabando el mensaje. No estaba allá Joaquín filmando el mensaje. No, ellos solo escuchaban. Nadie estaba escribanos y anotando palabra por palabra lo que decía Cristo. Entonces, ¿cómo es posible que Cristo se va, asciende en el tercer cielo y los discípulos pueden apuntar y anotar todo lo que Cristo hizo, las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Cómo es posible que ellos hayan podido anotar las parábolas, las enseñanzas, los milagros, las profecías, en los tiempos que habrían de venir, el infierno, los ángeles, los demonios, las doctrinas bíblicas, el Espíritu Santo, el Consolador? ¿Cómo pudieron escribir todo esto? Porque ahí dice el versículo, dice, Él os enseñará todas las cosas. ¿Y qué? Cuando Pedro, Juan, Lucas, cuando ellos estaban escribiendo la Biblia, hermanos, porque alguien me dijo, es que la Biblia fue hecha por hombres. Le digo, pues ni modo que por marcianos. Claro que fue hecha por hombres, pero ¿qué clase de hombres? ¿Qué tipo de hombres eran? No eran cualquier clase de hombres, no era cualquiera iluminado que se levantó y esto, aquello. Eran hombres, discípulos, apóstoles, pescadores, pero discípulos de Cristo que tenían la autoridad apostólica y que eran reconocidos por la iglesia, eran conocidos por todos los grupos cristianos, que ellos que caminaron con Cristo tenían la autoridad, con excepción de uno. ¿Quién era ese uno que nunca estuvo con Cristo? Pablo. Pablo se le aparece a Cristo, Cristo se le aparece a Pablo. Él perseguía a los cristianos, él los mataba, los metía a los calabozos, los arrastraba, dice la palabra de Dios, los agarraba de las greñas y los pateaba y los metía y los mataba. Y cuando mataron al primer mártir de la Biblia, ¿cómo se llama el primer mártir de la Biblia? Esteban. Dice la Biblia que ahí estaba Saulo, porque no se llamaba Pablo, estaba Saulo. Y dice la Biblia que después de apedrear a Esteban, antes de morir, Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo sentado en el trono del Padre. Hay algo, miren, que sucede. Esto lo he investigado en la Biblia. Hay algo que sucede. La gente que muere en el nombre de Cristo, torturado por Cristo, llega un momento antes de morir que Dios le abre los cielos y le muestra la grandeza, y no te importa, y dices: allá voy, que me sigan apedreando. Por eso dice la Biblia: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Y cuando lo apedraron y pum, le dieron ya lo remataron a Esteban y pum, cae muerto y le toman el pulso. No, pues ya está muerto, ya no le den. Ya hay que enterrar a este hombre.
Le quitaron sus ropas y dice la Biblia que se las llevaron a un hombre que se llama Saulo de Tarso y la pusieron a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso aplaudió, animó la muerte del primer mártir en toda la Biblia del Nuevo Testamento. Y está Pablo, y Saulo le pide permiso a sus principales sacerdotes y les dice: quiero ir hacia Damasco, porque los cristianos han huido hacia Damasco y yo los quiero ir, y denme permiso y denme cartas y denme un ejército para agarrarlos de las greñas y esposarlos y tomarlos y meterlos a la cárcel. Y ahí va Pablo, ¿verdad? Hacia Damasco, ¿verdad? Enfurecido, crujiendo los dientes, y respirando amenazas contra los cristianos, y púmbale que se le aparece Cristo en el camino a Damasco y que le dice: Pablo, Saulo, Saulo, dura cosa te dais dar coces contra el aguijón, porque no estás persiguiendo al pueblo de Dios, me estás persiguiendo a mí. Y la Biblia dice que nadie escuchó esa voz más que él, y cayó del caballo. ¡Súbese! ¡Púmbale! Que se cae del caballo Saulo. Y en ese momento se convierte. ¿Saben por qué que se convierte en ese momento? Porque desde ese momento él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente un convertido puede empezarle a decir: Señor. Él quería matar, quería destruir, y de un día a otro cambió y le dice, de un segundo a otro cambió: ¿qué quieres que haga? Por eso Pablo tiene la autoridad de lo que él escribió, que fuera inspirado por Dios, porque se le nombra como el más grande de todos los apóstoles. Y escuche bien, para los que creen que hoy día hay apóstoles todavía, Pablo dijo: y soy el último de los apóstoles. Hubieron 12 apóstoles. Hubo ministerio de apostolado en el Nuevo Testamento, pero la Biblia se cerró, la Biblia terminó. Se acaba la iglesia primitiva, y pregúntese usted, de la iglesia primitiva, cuando se cierra, cuando se acaba la iglesia primitiva y se acaba la Biblia, pasaron casi 1800 años y nadie se proclamó apóstol en la historia de la iglesia hasta hace 25 años. Comenzaron con el apostolitis. Y se dicen apóstoles, y se dicen profetas, y se dicen esto, y se dicen aquello, y se ponen títulos. Ahora ya la nueva moda, ahora en muchas partes en América Latina, es que ya no es suficiente ser apóstoles. Ahora unos se autoproclaman y dicen que son querubines. Y también otra que yo he escuchado, que dicen que los pastores son príncipes. Mi princesa, príncipe. Somos siervos inútiles. ¿Cuál príncipe? En Cristo somos todo, en Cristo. Pero aquí en la tierra somos esclavos de Cristo, servidores del Señor. ¿Cuál príncipes? ¿Cuál apóstoles? ¿Cuáles querubines? Somos pastores, maestros, ¿sí? Evangelistas, ¿sí? Profetas, en el sentido de que hablamos lo que está escrito en la Biblia, pero no decimos el futuro, ni le estamos diciendo el futuro a la gente, porque la Biblia dice: cada día trae su propio afán, no te afanes por el día de mañana. Dios no quiere que sepas tu futuro. Entonces, Pablo, con esa autoridad, cuando le puso las manos Demas porque quedó ciego, y dice la Biblia que fue llevado de la mano a Jerusalén, y le dijo Dios que se esperase hasta cierto día, y llegó un hombre guiado por Dios que le impuso las manos, le dijo: ponle las manos a Saulo. Y él dijo: no, Señor, ese hombre le ha hecho un montón de males al cuerpo de Cristo, ha matado un montón de gente. No, ¿cómo me pides eso? Que me acerque a Saulo. Dile:
ve, porque testigo me será este ante las naciones, ante los príncipes, ante los reyes, será instrumento y por mí sufrirá por causa del evangelio de Jesucristo. Ve y ponle las manos. Y cuando va Demas y le pone las manos, dice la Biblia que se le cayeron, ahí dice en el libro de los Hechos, se le cayeron como unas escamas de los ojos. Y luego dice, inmediatamente comenzó él a predicar y a anunciar el evangelio. No, si ustedes leen bien la Biblia, Pablo se fue a Arabia 3 años a prepararse y a estudiar las Escrituras, y luego comenzó, eso no lo dice Hechos, lo dicen otros pasajes de la palabra, comenzó a estudiar la palabra de Dios y prepararse el mismo Pablo se preparó. Y por eso Pablo decía que él era apóstol, y dice como un abortivo. Porque Pablo fue el único de los apóstoles que no estuvo con Cristo, que subió al cielo. Dios lo llevó al cielo y le dio revelaciones que a ningún otro apóstol le dio. Por eso, de los 12 que estuvieron con Cristo, Pablo llegó a ser el más grande de todos en revelación. La gente reconocía, escuche bien, Pedro reconocía, Juan reconocía, Mateo, Marcos, Lucas, todos, Bartolomeo, todos los Santiago, todos reconocían que Pablo tenía una revelación especial de parte de Dios y lo respetaban como un apóstol de Jesucristo. Por eso Pablo también es considerado como uno de los escritores de la Biblia. Y Pablo ni siquiera estuvo ahí. ¿Quién le dijo a Pablo qué escribir? ¿Fue escrita por hombres la Biblia? Sí, pero ¿quién les dijo qué escribir? El Espíritu Santo. Es como en la escuela. La palabra, toda la Biblia es inspirada por Dios en 2 Timoteo 3:16, que dice toda la Biblia es inspirada por Dios. En 2 Timoteo 3:16 significa la Biblia inspirada, soplada. ¿Se acuerdan que la Biblia nos dice que en el jardín del Edén la voz de Dios se paseaba por el huerto? ¿Han leído ese versículo? Como un viento. El mismo Espíritu se paseaba con palabras y escribían. La palabra de Dios se paseaba, el Espíritu Santo inspirándoles, diciendo qué tenían que escribir. Por eso nos dice, y regresamos a nuestro contexto para entender al Espíritu Santo, ¿sí? Vean lo que nos dice Nehemías 9:20. Nehemías 9:20 nos dice, y enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Enviaste tu buen Espíritu para enseñarles. Entonces, ¿cuál es una de tantas funciones del Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos enseña. ¿Saben por qué nos podemos subir muchos predicadores a predicar la palabra de Dios? ¿Saben cuál es el trabajo de un pastor? Ustedes dirán, ir a los velorios, ir a los 15 años, ir a los entierros, casar gente, es parte de la labor del pastor, y si puede, si tiene tiempo, porque no es Dios para multiplicarse en tantas necesidades de todos los congregantes de la iglesia. La labor del pastor es primordialmente estudiar la Biblia. Nosotros como pastor tenemos la obligación de traerles Biblia, palabra nueva, fresca de Dios cada domingo. Yo me tengo que dedicar entre semana a preparar mis sermones, mis mensajes y darles esta enseñanza a sus vidas. El pastor, como dijo el apóstol Pedro, no es justo que los apóstoles estemos
sirviendo a las mesas y enseñando al mismo tiempo. Levanta hombres fieles, dice el libro de los Hechos, hombres que sirvan a las mesas, y nosotros podremos dedicarnos al estudio y a la enseñanza de la palabra. Por eso en la iglesia hay edecanes, por eso en la iglesia hay seguridad, por eso en la iglesia hay sonido. El pastor no debería estar haciendo todas esas cosas. Él debe entrenar a toda esa gente que está sirviendo, a los del sonido, a los edecanes, a los de seguridad, a los de escuela dominical. El pastor solo tiene que estar supervisando, enseñando. ¿Cómo lo van a hacer ellos si no les enseña a nadie? Hay que enseñarles. Yo llevo aquí un año, mi esposa y yo llevamos aquí un año, 4 meses, 3 meses, más o menos por ahí. Llevamos más de un año enseñándoles, todos los domingos es una enseñanza nueva para todos los que son mis discípulos, nuestros discípulos. Ellos están poniendo el fundamento, están poniendo la varilla, están profundizando para que primero se pone el primer piso. Usted en el piso, que está, hágale así al piso, ¿sí? Ese piso que usted está tocando, hágale así, hágale así. ¿Verdad que está bien planito, bien bonito? ¿Saben que primero se excavó y se hizo un hoyo abajo? Se puso varilla. Yo no sé qué se le puso grava, se le pusieron un montón de cosas. Pero si tú no pones un buen cimiento, un buen piso, tú no puedes hacer un segundo piso. Y menos un tercer piso. Y quiero decirles que la iglesia es una construcción espiritual. Si no hay un buen fundamento dentro de la iglesia, si no pones un buen piso, un buen cimiento, buena varilla, cuando hacen edificios ponen hasta amortiguadores para los terremotos, para los temblores. Yo ayer que estábamos en la Ciudad de México, estábamos viendo la Torre Mayor, ya se quedó chiquita. Ya hay 2 edificios junto a la Torre Mayor más grandes, casi de 60 pisos. Pensar que las Torres Gemelas tenían 110 pisos cada una. Eran el doble que la Torre Mayor y que los 2 edificios de al lado de la Torre Mayor. ¿Sí? Entonces hay muchas teorías de cómo se cayeron las Torres Gemelas. No voy a dar yo mis teorías, las que he investigado y las que he visto, etcétera. Es otra cosa. Pero vean ustedes lo que se llamaba antes el famoso Hotel de México, que ahora se llama el World Trade Center, allá en Insurgentes, que hasta arriba es redondo y tiene un restaurante giratorio que se llama el Bellinis, ¿sí? Y en 1 hora le das toda la vuelta. Vete allá a echar un cafecito románticamente con tu esposita. Ay, doctor, cuando no haya smog. Pues si hay smog no se ve nada. Que esté libre, tómate un cafecito, o no sé, una agüita, un snack, y en 1 hora ya le diste vuelta a toda la ciudad. Es una vista impresionante, romántico, bonito. Bueno, ¿saben por qué no se ha caído ese edificio? Porque ese edificio es innovador. Ese edificio tiene más de 30 años. Pero el arquitecto, 40 por ahí, el arquitecto que lo construyó puso unos cimientos abajo de ese edificio, que por cierto fue un tío de mi papá el que construyó ese edificio. Mi papá me cuenta la historia de cuando su tío construyó ese edificio, el que lo llamaba el Hotel de México. Puso en esa época lo que había más moderno de bases hidráulicas para que cuando haya terremotos, miren, no se mueve así, sino va amortiguando, así como los carros. Cuando hay hoyos se hace más abajo la llanta, cuando hay topes se hace más arriba, pero amortigua para que no pese y no pegue el motor y no pegue el monobloc y no peguen las partes de abajo de los carros. Es lo que hacen los amortiguadores. Entonces, una iglesia, hermanos, esta es una iglesia, Vida Nueva para Querétaro, es una congregación donde ahorita estamos poniendo los cimientos, los fundamentos. ¿Saben quiénes son los fundamentos? Ustedes.
con sus ofrendas, con sus diezmos, con su asistencia, con su fidelidad, con sus oraciones, con su asistencia, con su lealtad. Todo lo que ustedes están haciendo en pro de ayudar a esta congregación pone los cimientos de esta iglesia para que cuando vengan más, en 2 o 3 años, ¿cuánto se tarda en construir un edificio? Años. ¿Cuánto se tarda en construir una casa? Dependiendo la lana que uno tenga, pero normalmente se tarda un tiempo. No la construyes de un día para otro. Hermanos, no existe tal cosa de hacer una iglesia de un día para otro. No existe. Esa es una iglesia nueva y está creciendo sanamente, gracias a Dios. Pero estamos poniendo los cimientos. Nos dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice en Juan 16:13. Dice, Juan 16:13, dice, pero cuando, ¿qué dice? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, yo les quiero preguntar, ¿ya vino el Espíritu de verdad? ¿Ya vino o no? ¿Cuándo vino? En Pentecostés. ¿Cuándo vino? ¿En qué capítulo de la Biblia está eso? Hechos 2, ¿verdad? ¿Es correcto? Cuando cayeron las lenguas repartidas como fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas y descendió el Espíritu Santo sobre todos 40 días después de la ascensión de Jesucristo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense, cuando venga el Espíritu, ¿cuándo vino el Espíritu a tu vida? Yo les pregunto, ¿cuándo vino el Espíritu a tu vida? A mí hace casi 30 años, ¿a ustedes? Díganme fecha, díganme cantidad de años. ¿Hace cuánto le vino a usted el Espíritu Santo? 2008. ¿A usted? Hace 5 años. ¿Usted? 5 años. ¿Usted? 5 años. ¿Usted? 2006. ¿Alguien más me puede decir cuántos años lleva? ¿Cuánto? Ay, ya está señorón el Espíritu en su vida, ¿verdad? Muy bien, ya está madurito. El Espíritu de Dios ya maduró, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué bueno, ¿sí? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo a tu vida? Dice, cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuándo viene el Espíritu de verdad? Cuando tú te conviertes a Cristo. Cuando tú te conviertes a Cristo viene el Espíritu de verdad. Dice la Biblia, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Fíjense cómo es el Espíritu Santo, porque no hablará de su propia cuenta y os hará saber, dice la Biblia, las cosas que han de venir. Enseñanza número 3. A ver, ¿cuál es la enseñanza número 1 del Espíritu Santo? Convence al mundo de pecado. Número 2, nos enseña las cosas del reino de Dios. Número 3, el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por nosotros y nos enseña a orar. Alguien me dijo, y le dijeron a Cristo, a ver, ¿qué le dijeron a Cristo? Enséñanos a orar. ¿Saben por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Todo cristiano debe saber orar, aunque tengas una semana en Cristo. Hay unos que les da pena porque dicen, ay, unos oran tan bonito. Es que a Dios no le gustan las palabras ni rebuscadas, ni hay gente que habla así como estoy hablando normal, ¿no? Así yo hablo, predico como yo hablo, normal, ¿sí? Y hay gente cuando es una reunión de oración, hasta le cambia la voz. Y están todos reunidos y hagan de cuenta mi voz y me toca a mí orar. Y así hablo, ¿no? Y comienzo, oh, Padre Santo, santo es tu nombre. A tu nombre sea toda la gloria, la honra y el honor y la alabanza. Eres bendito y glorioso por los siglos de los siglos. Oh.
Es que he estado en muchas reuniones de oración y veo que cuando oran hasta la voz les cambia, ¿sí? Y la primera vez que yo escuché el de yo le digo el del lado, ¿tendrá ganas de ir al baño? ¿Qué onda? Luego yo me encontré a otro bien chistoso que cuando oraba, estábamos en una reunión de oración y le hacía así, se cruzaba de brazos y Yo decía, le estará mandando unos WhatsApps el Señor al hermano. Y cuando le llega, le hace, o sea, será la alarma de que ya le llegó una revelación. No, chistosos, hay tanto hermano, tan chistoso. Cuando ores, sé tú. Ora como hablas con tus hijos, con tu esposa. No tienes que, oh Padre de la gloria, alabado sea tu nombre. Sí. Orar es hablar con Dios. Y la Biblia aquí nos dice, en tercer lugar, que el Espíritu intercede por nosotros. Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Pues que no sabemos orar como conviene, pero dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, yo estoy de acuerdo con ustedes que no sabemos cómo pedir, pero dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que está tomando apuntes, esto de que intercede con gemidos, ¿qué significa gemidos? Le voy a dar la explicación. El Espíritu Santo, cuando estamos orando, gime en nosotros porque siente la carga de nuestras debilidades y de nuestros sufrimientos. El Espíritu siente la carga de nuestras debilidades y nuestros sufrimientos. Escuche bien y alabe a Dios al mismo tiempo y en su corazón diga, gracias Señor. Cuando tú tienes debilidades y sufrimientos, el Espíritu Santo gime por ti, gime por ti. El Espíritu Santo hace gemir, hace más que gemir, perdón. El Espíritu Santo hace más que gemir. ¿Saben que el Espíritu Santo ora por nosotros en su gemir a fin de que seamos guiados por la voluntad de Dios? Por eso es importantísimo orar, porque cuando oramos el Espíritu ora. No nada más tú oras, el Espíritu dentro de ti ora y gime. Te pones en contacto directo con el Espíritu de Dios, gimiendo por ti, intercediendo por tus sufrimientos y tus debilidades. Él está orando contigo y está contigo clamando al Padre. Amén. ¡Qué bendición! Por eso son poderosas las oraciones. Por eso son de mucha bendición las oraciones. Nosotros tenemos un grupo que se llama Hombres de Compromiso. En este grupo de hombres de compromiso habemos como 60, 70 varones. Son del grupo de hombres de compromiso de la iglesia de Vida Nueva para el Norte en la Ciudad de México. Y tenemos un grupo en internet que cada vez que alguien se enferma o algo, piden las oraciones. Y miren, hemos visto unos milagros. Han secuestrado, se han enfermado, ha habido cáncer, ha habido tumores, ha habido enfermedades. Y siempre dicen, ore por mi hija, como la semana pasada, lo mordió un perro y con rabia y casi le deshace la mano y tuvo que estar internada 3 días, Dios la levanta, Dios la sana, Dios la restaura. Tú has visto, mi amor, los milagros que has visto también en mujeres, en tu grupo de mujeres de compromiso. ¿Por qué? Porque estamos todos orando. Cuando todos nos ponemos al mismo, por eso les he dicho y les he suplicado, todos los días oren por esta iglesia y por nosotros, sus pastores. Todos los días clamen a Dios, pidan por nosotros.
por nuestros hijos. Por favor, que Dios nos mantenga en la palabra, nos mantenga unidos, nos mantenga amorosos, nos mantenga como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Que Dios nos dé sabiduría para usar las finanzas que ustedes depositan cada domingo. Que Dios nos dé sabiduría para pastorearles. Que Dios necesitamos sus oraciones. La Biblia habla de que oren por sus pastores, intercedan por ellos. Nosotros también oramos por ustedes. Pedimos por ustedes, oramos por sus vidas, pedimos por sus vidas. Pero dice la palabra de Dios, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Número 4. El Espíritu nos guía y nos dirige en la vida. ¿Quién es el que nos guía y nos dirige en la vida? El Espíritu Santo. Romanos 8:14. Leamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. A ver, si el Espíritu fuera una fuerza, ¿qué fuera? O sea, a menos que existiera la fuerza de Star Wars, ¿no? Y que la fuerza te acompañe. Luke, seek the force. Luke. Yo era un fan de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Busca la fuerza, Luke. ¿No? Le decía a Ben, ¿no? Su maestro Jedi, que la fuerza te acompañe. Órales. En este sentido, hay una fuerza poderosa, hay un ser que es poderoso, hay un Dios que es poderoso, que se llama el Espíritu Santo, y no solamente es una fuerza, es un ser verdadero. Porque también el Espíritu Santo, digo fuerza porque nos fortalece, ¿sí? Nos fortalece. Voy a darles otros versículos. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Hechos 8:29. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahora vea Hechos 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice, ¿quién? El Espíritu no se los permitió. Hay veces que el Espíritu dentro de ti, cuando caminas con el Señor, no te va a permitir hacer ciertas cosas. Te va a decir aguas. Hay algo por dentro que tiene el cristiano, que es el Espíritu, que te va a decir, cuidado con esa persona. Cuidado con esa familia, cuidado con ese negocio, cuidado con esa chica, cuidado con ese hombre. El Espíritu te guía, te dice, hay algo que no me da paz, que no me da tranquilidad. Es el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué es el Espíritu Santo? Porque estás caminando en el poder del Espíritu Santo. Número 5, el Espíritu Santo es el que escoge a los hombres y el que reparte diferentes dones según su soberanía. Entonces, número 1, el Espíritu convence ¿de qué? De pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos enseña todo lo respecto al reino de Dios. Número 3, el Espíritu intercede por nosotros, ¿verdad? El Espíritu intercede por nosotros. ¿Y qué más? Y nos enseña a orar.
Número 4, el Espíritu Santo nos dirige, nos guía en nuestra vida. Número 5, el Espíritu Santo nos reparte y nos da los dones que tenemos. En Hechos 13:2 nos dice la Biblia: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense cómo es el Espíritu que llama para la obra, ¿sí? Por eso los que están sirviendo al Señor, todos esos señores que están aquí sirviendo, tienen que ser llamados por el Espíritu Santo. Y saben, siempre hay algo en muchos cristianos que te dice el Señor por dentro, en tu corazón: ¿por qué no ayudas más a la iglesia? ¿Por qué no siembras más? Más podrías hacer. ¿Saben quién es esa voz que te dice eso? El Espíritu. ¿Por qué no te metes a un ministerio? ¿Por qué no apoyas a los hermanos? Pero tú puedes pelear en contra del Espíritu Santo. Tú puedes luchar y decir: no, me da flojera, es que me tendría que levantar temprano, es que tendría que hacer esto, es que tendría que hacer... Estás luchando, ¿sí?, contra un llamado que el Espíritu hace, porque el Espíritu es el que nos llama a cada uno de nosotros a servirlo. Y claro que si no estás caminando con el Espíritu, no vas a sentir nada, ni te va a llamar a nada, porque harías más daño en la carne que en el Espíritu. Si alguien se sube aquí a cantar, quiero que ustedes sepan como iglesia y los de la alabanza, si alguien se sube aquí a cantar, a tocar el piano, a cualquier instrumento, y están en la carne, yo no lo sé si están en la carne o no, solo por sus frutos, y como tengo un año aquí y no conozco bien los frutos de todos, tengo que depender mucho de lo que hablo con las personas y tengo que depender mucho de la dirección del Espíritu Santo y también por la gente que quiere comprometerse a estar en un ministerio. Pero cualquiera que se sube aquí, que lo haga en la carne, no va a durar mucho tiempo, créanmelo. Ni en edecanes, ni en seguridad, ni en cualquier... Si lo hacen en la carne, no duran. Porque cuando el Espíritu Santo te llama y te llama de verdad, en serio. Y van a pasar chismes, van a pasar murmuraciones, va a haber malos entendidos, va a haber gente que va a sembrar discordia, pero cuando tú fuiste llamado por el Espíritu, tú te mantienes en el llamado de Dios, porque sabes que todo eso te madura en Cristo. En la iglesia va a haber chismosos, gente que hace divisiones, gente que siembra discordia entre los hermanos. En la iglesia hay de todo. Hay cizaña y hay trigo. Ya lo sabemos, mi esposa y yo, porque está escrito en la Biblia. Entran unos, salen otros, entran unos, y hay otros que permanecen. Gloria a Dios por los que permanecen. Si el Espíritu de Dios te ha traído aquí, es porque aquí quiere que estés el Señor. Si aquí es donde estás recibiendo palabras, porque aquí quiere Dios que estés, porque aquí quiere Dios que sirvas, porque aquí quiere Dios que tú participes, porque aquí quiere Dios que tú des tus diezmos, que tú des tus ofrendas, pero es Dios el que nos llama. Por eso cuando se va alguien de la iglesia, yo no lloro, no me quejo contra Dios, ni mi esposa, sino le decimos: Señor, las ovejas no son nuestras. ¿Saben de quién son las ovejas? Las ovejas son de Jesús, nada más. Las ovejas le pertenecen a Cristo, ustedes le pertenecen a Cristo, Él es nuestro pastor, nada nos faltará, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia también en 1 Corintios 12:11, un versículo importantísimo, nos dice: pero todas estas cosas, a ver, ¿de qué cosas está hablando? ¿Quién me puede decir? Los dones espirituales. Muy buena respuesta.
Pero todas estas cosas, o sea, los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Escuche bien, cuando usted se convirtió a Cristo, inmediatamente que usted se convirtió a Cristo, pasó algo que usted no sabe, y a lo mejor ha pasado 1 o 2 años y no sabe qué pasó, pero pasó. Cuando usted se convirtió a Cristo, recibió 1, 3 o 4 o 10 dones espirituales. No confundamos los dones con los talentos. El hermano qué bonito toca el piano, el hermano qué bonito toca la guitarra, el hermano qué bonito toca, es que Dios le dio el don de la batería. Tache, no es un don, es un talento. Nacemos con talentos. Mira cómo juega Messi, ¿es un don? No, es un talento. ¿Saben por qué esas cosas no son dones? Anótelo. Porque un don espiritual, o sea, lo que da el Espíritu Santo cuando te conviertes, no talentos, un don espiritual es la capacidad dada por Dios para servir en el cuerpo de Cristo. Un don espiritual es la capacidad dada por Dios para servirle en el cuerpo de Cristo. Los dones que Dios nos dio cuando nos convertimos son para usarlos en esta iglesia. Los congregantes de esta iglesia tienen que darse cuenta y ponerse a estudiar en 1 Corintios todos, 12, 13, 14 de Corintios, todos los diferentes tipos de dones que hay y ver y comenzar a darte cuenta cuál es el don que tú tienes. Y también si tú vienes a los discipulados y a los estudios con su servidor y comienzas a venir, el pastor también puede, ya que te conoce más, decirte qué dones tienes tú. Pero a todos Dios les dio dones. Y ese don que Dios te dio, no lo puedes esconder debajo de la tierra, lo tienes que multiplicar para la gloria y la obra del Señor. A uno le dio 4 y los escondió debajo y los multiplicó a 8. A otro le dio 6, los multiplicó a 12. A otro le dio 4, multiplicó a 8. A otro le dio 2 y dijo: Señor, sabía que eras un siervo malo, etcétera, etcétera, y por eso los escondí. Y a ese siervo malo le dijo: quiten lo que tiene y dénselo a los otros. O sea, aún lo que no tienes se te será quitado, dice la palabra. Lo que tienes se te será quitado. ¿Por qué? Porque lo escondiste. ¿Y cuántos cristianos tienen dones, tantos dones, y no vienen al Señor para que usar esos dones dentro del cuerpo de Cristo? Y termino compartiendo con ustedes. El Espíritu Santo finalmente nos regenera. Vean lo que dice Juan 3:6. Juan 3:6. Y voy a terminar con 3 versículos. Juan 3:6 nos dice la Biblia en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Efesios 4:30. Entonces el Espíritu nos regenera. Estamos en el punto 6. No solamente nos regenera, el Espíritu nos sella. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? ¿Cuántos son aquí hijos de Dios? ¿Cuántos han recibido a Cristo? Hermano, ese versículo es para ti. Tú estás sellado ya. Sellado para el día de la redención. ¿Sí? Para aquel día que estemos en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Han visto cómo sellan a las vacas? Con fuego, con una marca al rojo vivo y nada, la vaca la hace, ¿no? Y cuando una ranchería que tienen ganado y todo, y ven que tiene un símbolo diferente, dicen: ese es de la ganadería de los Mendoza, a ver, mándenle su vaquita para allá, porque no le pertenece. Y si él quiere vender esa vaca y lo ve que tiene otro símbolo que no es de la ganadería de ellos, saben que está él vendiendo algo ilegalmente y que está robando ganado, y se respetan entre los ganaderos. ¿Saben que cuando tú te convertiste a Cristo, llegó el Señor y ¡púmbala!, te selló? El diablo sabe y te ve que tienes el sello del Espíritu Santo.
No solamente te sella, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. No me quites ese versículo, Lalito. A ver, aquí surge una doctrina errónea en la Biblia, errónea en las iglesias. No va a faltar algún día que alguien te pregunte, que se congrega en una iglesia que cree en esto. Te van a preguntar, aunque eres cristiano, te van a preguntar, ¿ya te bautizó el Espíritu Santo? ¿Eres bautizado en el Espíritu Santo? ¿Y saben a qué se están refiriendo ellos? Que si hablas en lenguas. Ellos creen que porque cuando vino el Pentecostés y descendió sobre los apóstoles y fueron bautizados con lenguas de fuego, a todo le llaman el hablar en lenguas como la señal. El hablar en lenguas para muchos denominaciones cristianas es la evidencia que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. De acuerdo a este versículo, dice en el versículo capítulo 12, versículo 13 de 1 Corintios, porque por un solo Espíritu, digan conmigo todos, sean carismáticos, pentecostales, bautistas, etcétera, denominaciones cristianas que creen que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Todos los que hemos creído en Cristo, que es el único Salvador y el único Señor, todos los que hemos creído en Cristo, fuimos que bautizados. Hermano y hermana, ábrale 1 Corintios 2:12 y dile, abre bien los ojotes. Ya me bautizó, pero no hablas en lenguas. ¿Ahí dice que debemos de hablar en lenguas? No. Si alguien habla en lenguas, gloria a Dios, yo lo respeto. Yo nunca he estado en contra, pero tampoco lo promuevo. Ni en la iglesia aquí jamás se escuchará que hablemos en lenguas, nunca. Porque Dios es un Dios de orden. Y luego hay iglesias donde todos comienzan a hablar en lenguas y y si comienzan, imagínate que traes a tu vecina por primera vez a la iglesia y se encuentra con eso. Y otro por acá revolcándose en el suelo, y otro por acá remolineando, y otro y ¿sabe? Yo he conocido gente que dice, es que yo he ido a iglesias cristianas, pero hacen cosas tan raras que yo la verdad me asusté. Así me lo han dicho, yo me asusté. Créanme que con las enseñanzas que damos cada domingo, aunque traigan inconversos, van a sentarse, van a ver orden y se van a dar cuenta con la predicación de la palabra que tienen la necesidad de un Señor y un Salvador. Aquí pueden invitar a cualquier clase de persona y van a ver que va a haber orden todos los domingos, porque Pablo dijo, prefiero una palabra con mi entendimiento que 1000 fuera entendimiento. Y dijo el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios 12, si entrare un inconverso o un indocto y todos hablan en lenguas, dice Pablo, ¿no dirán, están locos? Entonces le dices, mira, hermanita, la Biblia dice que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Así que yo no hablo en lenguas, pero recibí a Cristo, estoy bautizada en el Espíritu Santo. No me falta nada. Sean judíos, sean esclavos o libres, a todos, hables en lenguas, no hables en lenguas, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y terminamos con Efesios 5:18, que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos puede llenar continuamente. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Fíjense que la Biblia nos habla de la embriaguez, de alcoholizarse, de perder los sentidos, ¿sí? Con vino, con alcohol, con drogas, con lo que sea que te haga salirte, hipnotizarte. No te dejes hipnotizar, por el amor de Dios.
No te dejes hipnotizar. Cuando te hipnotizan, tu mente está en blanco. Dios no quiere que tu mente esté en blanco, porque cuando tu mente está en blanco es un centro y una atracción para que se te metan demonios a tu mente y te comienzan a atormentar con los años y con los meses. Tú tienes que estar en tus 5 sentidos siempre. No es lo mismo que cuando duermes. Dios guarda tu sueño. O cuando te operan y te ponen anestesia, Dios guarda tu sueño. Pero cuando, a ver, mira el relojito, y te hipnotizan y a ver, y caes, y ya está tu mente en blanco. Y estás en manos de un hipnotizador, de una persona que es guiada por poderes de Satanás. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos hablado a través de tu palabra y por darnos cuenta todo lo que el Espíritu Santo vino a hacer por nosotros, a favor de nosotros, aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos dice tu palabra, nos convence de pecado. Cada vez que hablemos de Cristo, dejemos que el Espíritu Santo convenza a nuestros amigos. El Espíritu Santo nos enseña las cosas que pertenecen al reino de Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos guía y nos dirige en la vida. El Espíritu Santo escoge y nos da dones a los hombres. El Espíritu Santo nos regenera, nos sella, nos bautiza y nos llena continuamente. ¿Cuántos le dan así en oración tantas gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo en tu vida? Ahora ya te diste cuenta de lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Dale gracias a Dios. Bendice a Dios por eso. Ese Espíritu viene a tu vida cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Si no has aceptado a Cristo y no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el momento para salir con Cristo en tu vida. Si tú crees que eres pecador y estás de acuerdo con lo que dice Dios y el diagnóstico que Dios da de tu vida, de que eres pecador, eres pecadora, créele también que dice la Biblia: la paga de tu pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Este día ábrele tu corazón a Dios. Pídele a Dios que entre a tu vida. Pídele a Cristo. Ábrele tu corazón y arrepiéntete de tus pecados. Si hay alguien que quiere arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en su corazón, ahí desde su lugar repita esta oración y dígale a Dios: Dios, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador. Te confieso, Señor, que te necesito y que yo creo que lo que hiciste en la cruz es lo único que me puede perdonar y salvar. Te recibo y hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y así, con sus ojos cerrados, si hay alguien aquí que hizo esta oración, levante su mano, por favor. ¿Alguien hizo esta oración? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Damos gracias a Dios por tu vida, amigo, amiga, que el día de hoy tomaste la decisión tan importante de recibir a Jesús dentro de tu corazón como tu único Señor y tu único Salvador. Pueden abrir sus ojos.